Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este quinto capítulo de El Recolector, una historia que vamos a estar analizando en este canal con un personaje recurrente, ya la quinta parte, junto con la sexta. Espero la sigan disfrutando estas historias, ya saben, unos minutos antes de la oscuridad. Cerca de las 10 de la mañana del día posterior, salí alegando que tenía que ver a unos amigos. No sabía cuánto más podría seguir quemando ese cartucho, ya que si bien no era un antisocial, tampoco tenía un círculo muy vasto de amigos. En realidad, iba a retirar el pago del investigador, y pues a partir de ese punto supuse que me sería más útil el dinero en efectivo que andar pagando con tarjetas. Al llegar al café, sabía que el jugo verde era para identificarnos, pero no sabía si yo debía tener el jugo verde o él, así que solo pedí uno. Hollywood ha estereotipado muchas cosas hoy en día. Incluso me da pena admitir que yo esperaba a un sujeto todo vestido de negro, con una gabardina mal encarado, incluso algo caricaturesco. No a ese hipster flacucho sentado al fondo de la cafetería con un jugo verde, viéndome. Al momento me llegó un mensaje a mi celular con un emoji de un jugo verde. Entonces noté que ese hipster también tenía su celular en sus manos. Así que me dirigí a él. Realmente no sabía cómo actuar. ¿Qué hay? Dije intentando sonar rudo, pero creo que solo di un poco de pena. No mucho, amigo. Mientras me deslizaba un folder. Dentro viene la información de tu amigo, dijo él, su número actual de celular y su domicilio, así como los últimos 5. No sé cuáles sean tus asuntos con este tipo, pero está metido hasta el cuello en problemas. Realmente no me interesa cuáles sean tus asuntos, pero no eres el único que lo busca. ¿Qué? Dije yo. Sí, te di preferencia porque, bueno, eres algo así como un cliente distinguido. El que te dio mis datos dijo que si tú llamabas era como si él llamara. Y bueno, eso te convierte en uno de mis clientes VIP. Y a este tipo varias personas, en su mayoría algunos exnovios enojados y uno que otro padre, lo buscan para, ya sabes, independizarle algunas partes de su cuerpo, tal vez su cabeza entre ellas. Pero bueno, como dije, tú eres un VIP, así que te doy un par de días de ventaja sobre él, antes de venderles la información a ellos, me dijo mientras me guiñaba el ojo. No podía permitirme eso. Dejando de lado que Richie era como familia, también era una parte fundamental en mi plan. Ok, dije, sabes amigo, esta persona y sus asuntos durarán algo de tiempo conmigo. Te daré el doble de lo acordado, pero no le des la información a los demás. O lo que les digas que ya no está, no sé, tú resuélvelo. Pero nadie de los que lo buscan deben saber su paradero. ¿Qué? Dijo el hipster. Está bien, te daré el triple, pero lo necesito. Wow, dijo él con una sonrisa en su rostro. En definitiva, eres un VIP, amigo. Claro, lo que tú digas. Con el doble ya me tenías, me dijo él. Pero bueno, un trato es un trato, y que su nombre es su palabra, me dijo. Yo me dispuse a tomar mi cartera de mi bolsillo trasero, y al sacarla el tipo me veía un tanto extrañado, y me preguntó, ¿es en serio? ¿En serio qué? Dije yo. ¿En serio tomas tu cartera para pagarme? Eres nuevo en esto, ¿verdad, niño? Ahora que lo pienso, sí tenía bastante lógica lo que este hipster me estaba diciendo. Viejo, no puedes sacar todos esos miles como si nada y dármelos a mí, a cualquier prestador de servicios de este tipo. Aparte de lo obvio que se vería, ¿qué quieres? ¿Que un malviviente te asalte a la salida de este lugar o lo que es peor a mí? Además, ¿cuán sospechoso crees que se verá que andes dando fajos de billetes por ahí? Si por algún motivo cual sea alguien nota eso y hace preguntas, cualquiera de este lugar que sirve cafés o un sujeto sentado a 10 metros notará que estás dándome todo ese dinero. Maldición, amigo, odio a los amateurs, pero como dije, eres un cliente distinguido, así que no te cobraré este curso intensivo. La próxima vez conmigo o cualquier persona, solo compra sobres o folders. Nadie le prestará atención a alguien que te comparte un folder a alguien más. Estúpidamente, y afirmando que yo era nuevo en este tipo de asuntos, dije la primera pregunta que tenía en mi mente. ¿Y cómo vas a contar el dinero? ¿Espera qué? Él solo rió mirándome a los ojos, con seriedad muy fría me dijo, viejo, no lo voy a contar, pero créeme, a nadie en que le pagues de esta manera quieres deberle dinero. Claro, dije. El sujeto se paró y antes de marcharse le dije, ¿por qué el jugo verde? Solo dijo sin voltear a ver, esta basura nadie la pide, es fácil reconocernos.
Eso tenía lógica. Al entrar a mi auto solo podía pensar en dos cosas. Realmente cada paso que daba en este encargo, misión o trabajo me internaba más en un mundo donde ser un sujeto amable y buena persona realmente no tenía lugar. Y dos, aunque claramente debía retirarme del juego y decir que esto no era para mí, lo que hacía me hacía sentir bien conmigo mismo, pero no de esa manera bien, sino más como una adicción, como un alcohólico que no deja de beber porque le guste la bebida o se sienta bien consigo mismo, sino porque lo necesita, incluso si este hábito lo está destruyendo poco a poco, día a día, y al día de hoy aún conservo ese sentir. Así que en vez de ir directamente por Richie, pasé a mi nueva casa, aprovechando el mensaje de mi madre donde decía que su esposo saldría tarde del hospital y dejaríamos para mañana la visita de la nueva casa. Así que fui por el Ford del rojo, ya que necesitaba ciertas cosas. Sabía que tenía que adaptarme rápido, aprender de todo. Este mundo o terminaría muerto más temprano que tarde, y no por una bestia del inframundo o un psicópata, sino por algún criminal que notara que me movía en un ámbito en el cual no tenía la más mínima experiencia. Así que contacté a dos tipos, en especial un armero, así venía en su descripción, y debo admitir que todo lo que pedí lo googleé. Después de Call of Duty y Sylvester Stallone en Rambo, no tenía idea de lo que pedía. Y también al sujeto que vendía identidades falsas. Le di mi foto de perfil y aproveché las imágenes que me dio el investigador para también que le hicieran un par de identidades sustitutas a Rich. Y por supuesto fui al banco, nuevamente. Claro, antes de pasar por todo un ciento de sobres para los pagos. Siguiendo la asesoría express del hipster a los dos proveedores de servicios, solo les pagué, me di la vuelta, como él dijo. No quería deberles dinero, estaba todo ahí, pero también quería actuar a la altura de ellos. Tenía que seguirles el juego. No revisé la mercancía, solo la tomé y me fui. Ellos hicieron lo mismo. Debían saber que no lo hacía por confianza, sino porque sabía que yo también podía ser un sujeto peligroso. Y si mis pedidos no llegaban, ¿cómo los ordenaba? Así que me dirigí por fin con Rich. La dirección donde vivía era una pequeña casa en un condominio de viviendas, de ese tipo de casas donde todas son iguales y por algún motivo siempre huele a drenaje. Ahí estaba la casa por fuera. Parecía abandonada, no había autos ni nada, solo la casa. Según la información del hipster, esa casa era solo de su madre. De hecho, era de una pequeña herencia de alguna tía de su madre que nunca tuvo hijos, y por eso se lo dejó a ella. Y es por eso que nadie andaba con el paradero de Rich. Al final supongo que no importa el tipo de basura que seas o qué tan bajo caigas, tu madre siempre te cuidará. Sin más toqué a la puerta, creyendo que tal vez no había nadie, pero tras las cortinas improvisadas que tapaban las ventanas, vi una silueta de un hombre, que se levantaba del sofá y retrocedía. Pensé en solo decir buenas tardes u hola con un tono amigable, pero recordé que tenía que adaptarme a un nuevo yo, estar a la altura de lo que me estaba metiendo. Golpeé fuerte la puerta y desesperadamente, mientras gritaba con un tono agresivo, vamos Richie, abre la puerta, ya sé que estás ahí. Y sí funcionó. Él abrió la puerta, solo para asomar su cara, una cara llena de ojeras y una barba sin afeitar y descuidada, y una clara pesadez hacia seguir viviendo. Al instante sentí un fuerte olor a cigarro, cerveza y a alguien que no se ha bañado en días. Él solo dijo con un tono bajo, pero como si estuviera molesto, ¿qué haces aquí? ¿Tu padre te dijo que vinieras? ¿O ese maldito está aquí? Me decía mientras miraba hacia los lados buscándolo. Yo le dije, él no es mi padre. Y no, no me envió. Muévete, Richard. Quiero hablar contigo. Déjame pasar. Lo cierto es que al único que oía que le decía Richie era mi padrastro, y tal vez uno que otro amigo cercano de él. Todos los demás lo llamaban Doctor Montaño. Y bueno, ya no era un doctor, y supuse que si le decía Richie sería una falta de respeto. Así que me dirigí a él por su nombre, en un tono sarcástico y con una risa que decía, esto es lo que me faltaba, se quitó de la entrada. Al yo entrar, el olor solo se intensificó, y lo que creí que era un sofá, al ver por su ventana, era una especie de cama improvisada, con unas maderas y botes de agua y pintura, y algunos ladrillos que cubrían una cobija que parecía que tomó de algún basurero, y nada más había en toda la casa. Solo dije, wow, ¿perdón? ¿Te ofrezco algo? Dijo él. Tengo agua mezclada con orina en el baño y colillas de cigarro. ¿Qué se te ofrece?
seguido de un ¿qué quieres, niño?, con un tono más sarcástico. Solo te dejo pasar porque no quiero que llames la atención de la chusma de este vecindario. Dilo y lárgate. ¿Por qué tanta prisa, Richard? ¿Tienes alguna cita o una junta de trabajo? Le contesté de la misma forma sarcástica. Él ya con una cara y un tono de coraje me dijo, lárgate. Espera, espera, le dije con un tono más familiar, como pidiéndole una oportunidad. Todo el camino de casa a la nueva casa de Richie, solo pensaba en cómo podía decirle o proponerle que trabajara conmigo, evaluando a estas personas de los casos, sin que sonara como un mal chiste o incluso como un insulto hacia él, después de lo que había estado viviendo, y pues no encontré ninguna manera lógica. Así que solo se lo dije, tal cual. Quiero ofrecerte un trabajo, Richard. Ya lárgate, niño, me dijo mientras se dirigía a abrir la puerta. Al suelo en su dirección le arrojé un sobre con el equivalente a $5,000. Había planeado pagarle esa cantidad por cada persona y cada caso que me ayudara a evaluar, y planeaba darle un adelanto de buena fe por la historia que me contó mi padrastro de que a él se la dieron cuando aceptó el trabajo en la farmacia. La curiosidad bastó para que se agachara y abriera el sobre. Al ver el dinero, aunque intentó mantenerse sereno, no pude evitar poner cara de asombro. Él me miró y dijo, ¿esto es una broma o algún tipo de experimento social de ti y tus amiguitos? Me dijo mientras me miraba con cierta furia. Porque créeme, niño, lo interrumpí. No es ninguna broma, Richard. Nadie me envió. Recientemente inició un nuevo trabajo, donde lidiaré con algunas personas que tal vez estén mal de la cabeza, y quisiera un psiquiatra, con tu experiencia, para asesorarme, le dije. Él se me quedó viendo en silencio, que yo interpreté como un continúa explicándome de tu propuesta. De mi mochila saqué un folder con los primeros 10 casos. Obviamente eran copias de los originales. Le dije, ten, mira, estos son algunos de los casos con los que necesitaré tu ayuda. Al abrir los documentos los vio, y luego me vio a mí, y comenzó a reírse, no burlonamente o cínicamente, una risa genuina. Continuó así unos segundos, y de verdad me estaba haciendo sentir estúpido. Niño, dijo él, si quieres mi diagnóstico profesional y te lo daré sin cobrar, si lo que pides es en serio, el que necesita evaluación psiquiátrica eres tú. Y bueno, tomando el dinero en sus manos y viendo la cantidad que era, solo dijo, no sé si estos son tus ahorros si quieres hacer uno de esos retos de internet, o peor aún, y le robaste este dinero a tus padres. Pero de verdad, lárgate, niño. Antes de, nuevamente lo interrumpí hablando, nuevamente con un tono más serio y firme. Ya comenzaba a encontrar la manera de hablar constantemente así. Antes de que, ¿qué, Richard? Mira, si vine hasta aquí, no es para que te estés burlando en mi cara. Es porque estás de verdad jodido. Sí, ya lo sé. Todos lo saben. Y por lo que veo, no creo que tengas ni para comer. Yo necesito a alguien con tus conocimientos, y tú necesitas el dinero. Y no veo a nadie haciendo fila en tu puerta para ofrecerte lo mismo que yo. Así que decídete de una vez. ¿Aceptas el trabajo y te pagaré la misma cantidad por cada caso que me ayudes? Por adelantado y en efectivo. Dime, Richard, que hagas esto, ¿en qué afectará tu exitosa carrera o tu imagen? ¿O sabes qué? Quédate en este hoyo de miseria y suciedad, bebiéndote tus orines, pero decide rápido, porque no tengo todo el día, le decía mientras sacaba las llaves del Mercedes, activando la alarma. En todo este tiempo él no cerró la puerta por completo, y el auto estaba enfrente de la vivienda. Lo hice para que lo viera, y al igual que mi abuelo conmigo, al mostrarme el dinero y lo material, tal vez lo convencería de aceptar. Él vio el auto y me volteó a ver a mí, y vio nuevamente la carpeta. Hojeó los demás hojas con los casos y se sentó en su cama improvisada. Y nuevamente me volteó a ver. Era raro la mirada que tenía. Me sentía como con miedo. Claro, no debía demostrarlo, pero así me sentía, como si Richie pudiera ver a través de mí, para darse cuenta si decía la verdad o solo jugaba. Me sentí como si viera una especie de tigre o pantera enfrente de mí, que incluso si yo fuera un cazador armado, esta fiera salvaje no me temía y estaba dispuesta a morir conmigo. Pero bueno, ya había llegado muy lejos, y si Richie no se dejaba intimidar, yo tampoco. Te dije que eligieras rápido, dije con un tono bajo pero retador. Él cerró el folder y me sonrió, y dijo, voy a seguirte el juego. Supongamos que no se te botó un tornillo de la cabeza, y esto que me dices es cierto. Ningún doctor respetable, o no respetable, aceptaría este tipo de trabajo.
Ahora, lo que tú quieres hacer es indagar sobre historias de fantasía. Eso está bien. Es estúpido y algo que haría un sujeto que jamás en su vida besó a una chica y se pasa jugando videojuegos con una vida miserable. Pero muchos de los datos de estas personas son muy privados, rayando con hostigamiento y acoso. Eso es ilegal. Así que aquí hay una línea muy delgada entre el proyecto personal de un virgen de 40 años aburrido con su vida sin el valor de terminar con su miserable existencia o cometer algunos crímenes. Por saber si es cierto si a la señora Chávez la secuestraron unos reptilianos de la cuarta dimensión y le metieron una sonda por el trasero. Por mucho que me moleste lo que decía Richie, era cierto. Él podría estar acabado y en el punto más bajo de su carrera, y aún así yo era el que sonaba como un loco en la habitación. Tienes razón, Richard, le dije, ningún doctor respetable no aceptaría el trabajo. Pero tú ya no eres un doctor, y el dinero que te ofrezco por indagar en la vida de la señora Chávez es muy real. Y en el peor de los casos, terminaremos en prisión, ¿no? Al menos ahí tendrás 3 comidas y una cama decente. Entonces, ¿aceptas o no? Le dije mientras lo miraba de manera retadora a los ojos. Suspiró él. Quiero el doble por cada persona, y el pago será antes de empezar. No importa si nos topamos con un charlatán o un drogadicto que imaginó todo en un viaje de ácido. No habrá devoluciones, de nada. Y si tenemos que salir todos los viáticos, tú los pagarás. Mis ganancias serán netas. Además, necesito completa honestidad de tu parte, empezando por saber por qué manejas un deportivo de lujo, y de dónde sacas tus fondos, y quién es tu empleador. Además de que si siento que estamos pasándonos de la raya, estamos entrando en un terreno que nos meterá en problemas, o simplemente decido que ya es suficiente, no seguiremos, y no cuestionarás mis decisiones, dijo Richie de manera firme y elocuente. Claro, 10,000 por caso parece justo. Y sí, cualquier gasto adicional correrá por mi parte, desde transporte, comida, hospedaje, y me encargaré que todo sea de primera calidad. Respecto a lo demás, la honestidad que tendrás de mi parte, Richard, es únicamente la que yo decida. Y quien sea que me dé mis fondos y recursos son mi problema. El tuyo es hacer lo que yo te diga. Terminaremos cuando yo lo diga. Y cuando diga que se hace algo, no pido tu opinión ni saber si estás de acuerdo. Estoy diciéndote qué hacer. Y lo único que necesito de ti es que lo hagas. ¿Entiendes? Él solo sonrió de manera un tanto sarcástica, como cuando sabes que estás a punto de tomar una mala decisión, pero solo dices, ¿qué rayos? Hagámoslo. Bueno, no me dejas opción, jefe, me dijo resaltando la última frase con sarcasmo. ¿Cuándo comenzamos? Lo había logrado. No lo creía. Una parte de mí estaba seguro que él me rechazaría y de paso me humillaría y le informaría a mis padres, pero no. Estaba ahí, aceptando mi propuesta, tal vez por el dinero, tal vez porque de esa manera podría, de cierta manera, volver a ser lo que él amaba, o tal vez creyó que no me detendría y con él o sin él llevaría a cabo el trabajo y terminaría matándome. No lo sé, solo sé que aceptó. Le dije, comenzamos el lunes a las 9. Que no llegara tarde. Le di un celular. Le dije que era exclusivamente para comunicarse conmigo. Que siempre contestara cuando llamara y que siempre lo tuviera cerca. Que la dirección de donde nos veríamos estaba precargada en el GPS. Nos vemos el lunes, Richard, le dije mientras salía. Ese día estaba eufórico. Me sentía invencible. Pero también ese día sabía que al salir de la casa de Rich había dejado algo más. O más bien perdido. Una parte de mi amabilidad, de mi humanidad, una parte de mi egoísmo y con el gusto de saber que tenía poder sobre alguien había salido conmigo. Como dije, odio esto, odio lo que soy, pero también me gusta y me gusta lo que hago y lo odio al mismo tiempo. Es una relación enfermiza y poco sana, pero hace mucho tiempo que aprendí a aceptarme como era. El fin de semana posterior transcurrió con normalidad. Toda mi familia visitó mi nueva casa, aunque no sabían que en verdad, pues era mi casa. Preguntaron por el deshuesadero abandonado a mis espaldas, y si no era peligroso. Yo le dije que el vecindario era tranquilo, y que eso hacía que la renta fuera barata. Le pedí nuevamente a los abogados de Goodman que me contrataran, obviamente sin pago, es más, yo les pagaría por el favor, solo para cubrirme con mi familia, que trabajaba en una firma de abogados como archivista, y tener un pretexto por el cual tengo dinero. Pero también estaba ocupado, casi todo el día. Mis padres me dieron un abrazo y partieron hacia el aeropuerto a su tan esperado viaje. Y en un abrir y cerrar de ojos ya era lunes por la mañana y un taxi se paraba frente a mi casa. De él bajaba Rich,
que aunque con ojeras y aún con su barba no tan cuidada, ya estaba bañado y limpio, vestido con zapatos de vestir, bien boleados, un pantalón bien planchado, una camisa de botones corta también, muy bien planchada y una chaqueta de cuero negro. Es curioso, cualquier otro parecería un pervertido con esa combinación, pero increíblemente parecía un George Clooney. Sabía vestirse, toda su ropa parecía de marca. De 1970, pero de marca. Lo más seguro es que usó gran parte del dinero que le di para hacerse de un guardarropa. Yo por mi lado era más sencillo, solo tenis, pantalones de mezclilla, una chaqueta para el frío y la lluvia, y no es que hiciera mucho frío, pero podía llevar más cosas encima. Le abrí la puerta y le pedí que pasara y tomara asiento. Recientemente me mudé, así que no tengo muchas cosas aquí, le dije, mientras él se sentaba en la mesa. Afortunadamente la casa venía con una cocina integral. ¿Quieres un café?, le pregunté. Sí, dijo él, negro, sin azúcar. ¿Tienes expreso?, me preguntó. Tengo soluble, del que venden en el súper. Bueno, eso bastará, me respondió mientras tomaba la carpeta de la mesa, la misma que le di unos días antes para ofrecer el trabajo. La leyó detenidamente. Cuando le dio a su café le dio un sorbo, él me dijo que era el peor café que había tomado, y aún así se lo terminó todo. Mientras seguía viendo detenidamente los 10 casos de la carpeta, y vi que de manera sutil alzó la ceja, como si algo hubiera llamado su atención. ¿Qué pasa?, dije. Esta persona, o bueno, esta historia, la conozco, me respondió. Yo de inmediato me acerqué. Incluso me puse a grabar con un celular que compré con el único propósito de documentar en audio cualquier dato importante de este trabajo. Richie me había extrañado, pero continuó. Hace casi 20 años, cuando hacía mi tesis para mi doctorado, el rector de la universidad se acercó a mí, con lo que parecía ser unos policías militares, y me dijeron que si estaba dispuesto a entrevistar a un paciente del ejército, más detalladamente de la Marina, que parecía unos brotes psicóticos. No me dieron más detalles. El rector me dijo que aceptara, que era bueno para mi carrera. Y sin darme más detalles, nos trasladamos a este sanatorio mental. El paciente en los informes previos se mencionaba que tenía brotes psicóticos con ira narcisista, que era extremadamente violento y debía estar en aislamiento continuo, que incluso ya no distinguía la realidad de sus delirios. Así que cuando estaba en la puerta de su cuarto, realmente estaba nervioso, a pesar que los dos policías militares dijeron que y solo querían que evaluara su condición mental, supuestamente para saber si podía enfrentar un juicio. Al entrar enseguida noté las inconsistencias en el informe. El tipo no parecía el demente que describían. Sí estaba con una camisa de fuerza, pero no había indicios de que intentara quitársela. Cuando entramos, él nos contó su historia. Él era un tripulante de un submarino de reconocimiento. Todo lo demás era clasificado, me dijeron. Los signos del paciente parecían más los de una persona con estrés postraumático, pesadillas recurrentes y un constante estado de alerta, con cierta paranoia, pero parecía muy lúcido, tanto que su fluidez al hablar no parecía de una persona con distorsión de la realidad. Comenzó su historia. Dijo que estaba a 12.000 pies de profundidad, en alguna parte del Atlántico, en un recorrido de rutina, supuestamente patrullando para que ningún barco de alguna compañía privada estuviera tirando desechos industriales o químicos en la zona. Los submarinos militares no tienen ventanillas, pero sí cámaras de alta resolución en todos sus flancos. Continuaba su relato. Durante mi guardia solo debía ver el monitor y la oscuridad infinita del océano. A esa profundidad ya no hay fauna marina, y debajo de nosotros solo peces que se han adaptado al abismo, por lo cual tampoco suben, porque a ese nivel, por la presión, los haría implotar. Básicamente estamos solo en miles y miles de kilómetros de agua. En ese momento vi unos destellos de luz similares a los de algunos peces bioluminiscentes, pero como dije, era imposible que un animal de esa profundidad estuviera tan arriba. Aún así acerqué la imagen y le pedí a mi compañero que confirmara mi visión. Él rápidamente enfocó la lente de su cámara asignada, y cuando le pedí confirmación visual no respondió. Yo debía informar a nuestro superior cualquier movimiento en el exterior, por mínimo que fuera, pero solo había estática. Entonces escuché lo último que pudiera imaginar que diría mi compañero. ¿Puedes verla? ¿A la niña?, dijo él. Al voltear al monitor la vi. Era una niña de 12 años, completamente vestida, como si estuviera fuera de un submarino, dentro del océano, saludándonos y sonriendo. Solo sus ojos no es que fueran negros completamente, sino más bien parecían como si sus cuencas estuvieran vacías.
y entonces el destello de luz otra vez. Tanto yo como mi compañero estábamos petrificados. Quería moverme, gritar, alertar a la tripulación que había una fuga de gases o concentración de oxígeno, porque claramente era una alucinación. ¿Cómo una niña podía estar fuera de un submarino en las profundidades del océano? Pero no podía moverme. Entonces el destello nuevamente, y mi compañero pudo hablar y dijo, mírala, es hermosa, es un ángel. Dice que vayamos y nos inclinemos. Es una hermosa ciudad, con criaturas hermosas. Y nuevamente el destello de luz a espaldas de la niña. Y con cada destello que parecía venir de una especie de faro hundido, en el océano se veía una porción de una inmensa ciudad. Entonces pude recobrar el movimiento y volteé a ver a mi compañero que sangraba de oídos, nariz y ojos. Seguía diciendo, es un ángel, y dice que vayamos a la ciudad de Aster. Eso balbuceó antes de empezar a convulsionar violentamente. Inmediatamente traté de intervenir, pero los enfermeros me apartaron y dijeron que ellos se encargarían. Los militares me sacaron y me dijeron que... Bien hecho, doctor. Gracias. Yo les dije de qué hablan. Este sujeto tiene padecimiento grave, y me atreveré a decir que incluso uno desconocido. Tenemos que tratarlo. No, dijeron tajantemente. Ya vimos lo que teníamos que ver. Gracias por su servicio. ¿Qué? Dije algo molesto. No podía tolerar que solo dijeran que ya habían visto lo necesario. Era un ser humano. Entonces les pregunté, en primer lugar, ¿por qué está aquí? Y no en un hospital del ejército. No es ni violento ni es un peligro. Está traumatizado, sí, pero las convulsiones no son propias de sus síntomas. ¿Qué hizo para acabar en un centro psiquiátrico? Uno de ellos dijo, me comentó, a una profundidad de 8000 pies abrió una esclusa matando a la mitad de su tripulación. Yo les contesté que no se supone que un submarino de grado militar tendría sistemas antiapertura a esa profundidad. Ellos solo se miraron entre sí, vieron al rector y se dieron la vuelta, y se marcharon. Tan solo 5 minutos después ya estaba subiendo el auto con el rector. Yo no paraba de insistir que no podíamos dejar al paciente, así como así, que teníamos que reportar a esos militares. El rector solo dijo, Richard, eres muy joven, y admiro tu vocación a ayudar a los enfermos y desamparados, pero sobre todo en tu ramo de la medicina en la cual te especializas, y a veces habrá personas, policías, milicia y demás que te pedirán ayuda. En esos casos, por tu bien e incluso por el bien de los pacientes, lo mejor es hacer lo que te dicen y continuar con tu vida. Pero descuida, este aporte de tu parte como consultor te dará puntos extra para tu doctorado. Dijo él, solo nos fuimos. También nunca más toqué el tema, y para ser sincero, después de unos días lo olvidé. Dijo Richard mientras terminaba su café. La historia que describía esa hoja del señor Manuel Quesada estaba al reverso, y Richie nunca la vio, y sin embargo describió con exactitud lo que él afirmaba ver mientras estaba en un submarino. Suspiré y le dije, bien, ya sabemos cuál será nuestro primer objetivo. Vámonos. ¿Cómo? ¿Ahora? Dijo él. Este hospital está a más de 6 horas de aquí. ¿Y qué tienes? ¿Algo importante que hacer hoy? ¿O en toda la semana? Le decía mientras le daba el sobre con los 10,000 por adelantado, como habíamos acordado. Al ver el dinero, dijo, bueno, en ese caso al menos debe haber empacado ropa. Te compraré un par de mudas cuando estemos allá, le dije. Yo ya tenía una maleta lista. A decir verdad, ya tenía 10 maletas listas para salir, todas con ropa, cosas de higiene, para una semana, dinero y algunas identificaciones falsas, y demás suministros, junto con copias de los casos, y también una lista de números con las personas que podrían ayudarnos en caso de encontrarnos en algún aprieto. La tomé y me dirigí al patio trasero, donde estaba la colindancia con el desguazadero. Él me dijo, ¿a dónde vas? Por el auto, le dije. No te entiendo. ¿Por qué el Mercedes estaba estacionado en mi entrada? Y aunque yo amaba conducir ese auto, debía llevar algo que no llamara la atención, y a uno de los tantos en el huesadero era el ideal, con matrícula falsa, de bajo perfil, desechable, en caso de tener que abandonarlo. Él me siguió, y cuando vio el garaje del deshuesadero, solo me dijo, y en tono sarcástico, sí, vamos a terminar en bolsas en el fondo de un lago. Muy bien chicos, si llegaron hasta aquí, no me queda más que agradecerles este quinto capítulo. Espero en este subirlo con el sexto para que puedan seguir disfrutando de esta historia. Si les está gustando, pues denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias, hasta pronto.